Son hechos cotidianos, muchos de ellos el Señor tomaba para dar enseñanzas espirituales. Esta última tiene una connotación especial, es una advertencia. Es una advertencia que está dirigida especialmente para todo aquel que vive y aún no arregló sus cuentas para con Dios, aún no solucionó sus problemas para con Dios. Bueno, esta parábola habla del infierno. Es un tema que, dicho con todo temor de Dios, ¿no?, evitamos hablar muchas veces, resulta por un lado como desagradable, por otro lado incomprensible. Incomprensible por las cosas que la Biblia habla acerca del infierno. El Señor Jesús mismo enseñó acerca del infierno. Nos cuesta mucho entender, a mí por lo menos, la magnitud de esto. Alguien dijo una vez que si pasásemos tan solo un minuto los creyentes en ese lugar, comprenderíamos mucho mejor de qué se trata. Las cosas que leemos nos conmueven. Dice que allí el fuego nunca se apaga, que es un lugar de oscuridad, que es un lugar de tormento y que no hay retorno de ese lugar. Así que vamos a leer hoy esta parábola llamada del rico y Lázaro. Está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a dar lectura, a hacer alguna consideración después. Lucas capítulo 16, verso 19. Relata el Señor Jesús diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahora le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos. Es una enseñanza del Señor Jesús, tan clara como cuando habla del cielo, que nos gusta tanto a todos. Y relata esta historia del rico y de Lázaro. No se conoce el nombre del rico, sí de este pobre que era Lázaro. Y hay que dejar en claro algo primero, hermanos, antes que nada, que el rico no fue a la perdición porque era rico, ni el pobre fue a la presencia de Dios porque era pobre. No pasa por allí la salvación. Hay gente que tiene mucho dinero, es piadosa, tiene un corazón dispuesto para el Señor y le espera la eternidad lo mismo que otros tantos. Y hay pobres que no tienen lo material, pero aún son soberbios, están endurecidos, no buscan a Dios, y la pobreza no es un pasaje a la eternidad de ninguna manera. Entonces, claro esto, dice que murieron ambos después de esa escena de los banquetes y todo lo que leímos recién, y dice que fue llevado Lázaro por ángeles al seno de Abraham, que murió también el rico y fue sepultado. Hace poco estuvo Fernando de Gans, nos habló un poco de la eternidad, del cielo. No sabemos muchas cosas, sabemos algunas, las pocas que sabemos nos alcanzan. Dice que estaremos siempre con el Señor. Bueno, ya eso es suficiente. Hay muchas cosas más que se dicen del estado eterno,
Y es bueno, hermano, pensar en esto, pero él nos decía qué pasaba con la gente antes del Señor en los tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, los piadosos, aunque no estaba el mensaje del Evangelio, aquellos piadosos que buscaban a Dios y que a través de los sacrificios, como Dios ordenó, le buscaban, pasada la vida llegaban al seno de Abraham. Hay algunas expresiones muy lindas, dice, fue reunido con su pueblo. Seré reunido a mis padres. Hermosas expresiones del Antiguo Testamento acerca de la eternidad. Aquellos hombres y mujeres piadosas lo definían así: seré reunido a mi pueblo, seré reunido a mis padres. ¿Qué pasaba con aquellos que vivieron antes del Señor Jesús y eran impíos? Bueno, ellos bajaban a lo que la Biblia decía el Seol. El Seol define lo mismo que el Hades. Seol es en hebreo, de este mismo lugar en griego, en el Nuevo Testamento fue escrito, la palabra es Hades. Es un lugar de oscuridad, es un lugar horrible, donde se esperan todas esas personas que son almas, un juicio final. Todos ellos están allí a la espera de un juicio. Al Señor morir y resucitar, dice que llevó consigo a la cautividad. Todos aquellos justos, piadosos, fueron llevados del seno de Abraham directamente a la presencia de Dios. Y aquellos otros permanecen en la oscuridad del Seol. ¿Qué pasa hoy con los cristianos? Los cristianos, cuando partimos de este mundo, vamos directamente a la presencia de Dios. Cuando el Señor fue crucificado, todos sabemos que junto a Él crucificaron dos ladrones. Yo no sé si eran ladrones, yo pienso más bien que eran homicidas, porque la cruz era el castigo para los homicidas, no era para los ladrones. A los ladrones a menudo se les cortaba una mano, pero no la muerte. Así que pienso que eran homicidas, que eran asesinos. En esa época la vida valía poco, había sicarios, había de todo. Y bueno, conocemos el relato. Ambos dice que le injuriaban, pero en algún momento, ¿no? Uno se quebró, como se dice ahora, y miró al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, al momento de partir, de cerrar los ojos, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué cosa mejor puede haber para los hijos de Dios? Con el Señor y en el paraíso. Esas son palabras de Dios, que a nosotros nos dan mucha tranquilidad. Todos nosotros igualmente, todo esto lo tomamos obviamente por la fe, es la base de nuestra fe, y aún ninguno de nosotros atravesó ese lugar. Pero confiamos en el Señor, que será así como se nos ha dicho. Entonces, hechas estas aclaraciones, ¿qué es lo que está diciendo acá la palabra de Dios? Dice el verso 23, después de ser sepultado en el Hades, en ese lugar que es igual al Seol, que es un lugar de oscuridad donde se espera el juicio de los perdidos. Es un juicio perdido, no es un juicio donde nadie va a salir absuelto. Es un juicio donde se le va a demostrar con toda claridad que Dios hace justicia dejándolo fuera de su presencia. No es un juicio donde uno puede ser absuelto con un buen abogado. Es un juicio condenatorio. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pensaba en este pasaje, y en el Hades abrió sus ojos. ¿Cuántas cosas se dicen entre personas que no son del Señor? Tantos testimonios. Bueno, yo vi una luz y en un lugar hermoso. Hace unos años había un periodista que escribió algunos libros y bueno, él hablaba de una experiencia que tuvo después de la muerte y bueno, que allí vio a su familia, que lo recibía, que todo era luz y que todo era maravilloso. No lo dice esto la palabra de Dios. Este hombre abrió sus ojos en el Hades, en el Seol, en la oscuridad y en el tormento. No es mentira. Por otra parte, había en un programa de televisión que venía de otro país, una mujer que veía hacia un grupo de personas y decía, tu padre que murió hoy te está diciendo que él está muy bien. Y eran personas impías, personas que tal vez no buscaron a Dios en los días de su vida. Son mentiras del diablo. Otras personas van al espiritismo a consultar a su mamá o a su papá y escuchan la voz de su padre, escuchan la voz de su madre, escuchan la voz del ser querido que les dice que está muy bien y la cantidad de cosas más y los alientan.
Las personas que parten de este mundo no vuelven a este mundo de ninguna manera. Los que responden son demonios que imitan la voz de la persona y la persona se engaña. Es todo un engaño diabólico, el espiritismo, llamado Escuela Científica Basilio. Cuando veas un título que dice Escuela Científica Basilio y una corona de espinas, ese lugar es un lugar de espiritismo. Es una cueva de demonios, donde los demonios se manifiestan hablando, simulando seres queridos. Así que este hombre abrió los ojos en el Seol, en el Hades, en la perdición. Vaya a saber qué pensaba él, ¿no? Hay otro periodista que tenía un programa así donde entrevistaba a una persona y él le decía, bueno, después de la muerte, ¿qué? Siempre terminaba su reportaje diciendo, después de la muerte, ¿qué? La persona le decía, bueno, yo voy a estar acá, sus ideas. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de autoridad. Estarán con el Señor o estarán sin el Señor. Si no pertenecen al pueblo de Dios que se arrepintió en su momento y lo buscó, abrirán sus ojos en la perdición. Qué sorpresa se llevarán muchas personas que piensan que, bueno, por su bondad, por una cosa, por otra, o que piensan que realmente no hay nada. Hoy estaba entrevistando a un periodista, que es a otro periodista, que estaba con un cáncer bastante terminal, avanzado, y finaliza el reportaje y digo, ¿después de la muerte qué? Y después de la muerte nada. Estamos viendo si me sepultan o me crema, dijo esta persona. Tanto él como tantas personas, que miles de personas pasan a la eternidad sin Cristo, abren sus ojos en este lugar. Es un lugar de tormento. La palabra dice, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras está cercano. ¿Qué significa? En los días de la vida. Muchas veces me toca acompañar familias en el cementerio a sepultar a algún ser querido. Y bueno, siempre solemos reflexionar que la muerte no es el momento para buscar a Dios. La muerte es un momento definitivo. Dios fijó, dice la Biblia, los tiempos de nuestra habitación para que busquemos su presencia. Nos dio un tiempo y la muerte pone el final. Ahí no se soluciona nada en el cajón. A veces vemos que se acerca un religioso y bueno, dice, ¿quién es Antonio? Bueno, Antonio, este querido hermano, fue una mala persona toda su vida, no buscó a Dios, no le tuvo en cuenta, bueno, y hoy está delante de Dios. Y esa persona, en el momento en que cerró los ojos en este mundo, los abrió en el tormento. Allí no se soluciona nada. Ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los rabinos podemos solucionar este problema. Los días de la vida se terminaron y la muerte sella el destino. Este hombre abrió los ojos en el tormento, dando voces, le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué cosa tremenda, qué figura tan terrible. Pero hermano, esto lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Algunos lo podrá creer o no creer, las personas que no se escuchan, pero la realidad es esta. Por eso que es una advertencia muy solemne a aquellas personas que no han buscado a Dios para el perdón de sus pecados. El problema no es morir, el problema es morir sin Jesucristo. El problema es morir sin haber resuelto la situación con el Señor en los días de la vida. La muerte sella el destino de cada persona. Terminó su tiempo para decidir dónde pasar la eternidad. Y es un tema muy importante, porque todos tomamos muchas decisiones, dónde pasaremos las vacaciones, qué estudiaremos, qué trabajaremos, pero sin duda que esta es la decisión más importante, dónde pasaré la eternidad. Y aun cuando la persona diga, yo no creo, la Biblia dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso eternidad en el corazón del hombre y aún ateos muy famosos, como Voltaire y tantos más, en el último momento expresaron, tengo miedo, no sé dónde voy, salto al vacío, un montón de cosas más. Si realmente no creen, no tendrían ningún tipo de preocupación, porque allí terminarían todos sus males. Sin embargo, muchos ateos famosos, están las palabras en internet, pueden buscarlas, últimas palabras de ateos famosos, todas son de terror. Vislumbro la oscuridad, tengo miedo, un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre.
y aun cuando él lo pueda negar, lo niega para no ser atormentado, no quiere escuchar hablar de este tipo de cosas. Me lo dijo un compañero de trabajo: mira, a mí no me hables de este tipo de cosas, a mí no me gusta que me vengan con lo del infierno, con lo de la condenación, de esas cosas, a mí no me gusta, no me hables de esto. Mira, yo no te hablo de esto, pero esto es un hecho cierto que lo tenés por delante. Y hoy tenés la oportunidad de evitarlo. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámalo ahora que está cercano. La muerte sellará tu decir. En un lugar de tormento como este, Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, una separación, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué significa esto? Esto significa que el purgatorio no existe. Igualmente, hace unos pocos años, un connacional nuestro, jefe de la Iglesia Romana, tachó el purgatorio. No existe más. Su anterior, aquel que le antecedió, sacó el limbo, otra enseñanza del catolicismo romano. ¿Qué es el limbo? Bueno, la nada, donde flotan un montón de personas que nada se decide. Este hombre se levantó un día, entendió que le parecía que no, lo tachó. Eso se llaman bulas papales. Cada papa en su momento, cada jefe de la Iglesia romana, dicta purgatorio, limbo. Bueno, de un día para el otro se terminó el limbo y el purgatorio. El purgatorio es algo razonable. Es razonable, humanamente razonable, porque es tan fuerte el tormento que a nosotros nos da escozor. ¿Qué pensamos? Si fue una mala persona, y bueno, que sufra un rato y que después lo dejen entrar, porque un poco es lo que nosotros que criamos hijos hacemos así. Bueno, ponerlo en penitencia. ¿Cuándo? Bueno, un rato. Bueno, ya está, decirle que ya está. La Biblia no enseña acerca del purgatorio, enseña que la muerte sella el destino de un lado del otro. Eclesiastés tiene una frase eh, casi poética. Dice: en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si cayere al norte o al sur, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Esto habla de lo definitivo. Tampoco existen las misas para que la persona pase del tormento al cielo, como estamos hablando acá. Hay una cima, hay un lugar que es imposible que se pase de un lado al otro. Hace muchos años, uno de nuestros pastores, ya viejo, que ya está con el Señor, estuvo visitando una catedral, dice. Entré para visitar su arquitectura y en un lugar vi una alcancía que decía: para oraciones y sacar personas del purgatorio. Se encontró con el religioso y le dijo: si esto es posible, yo pasaría el día clamando a Dios para que saque las personas de la condenación y pasen al purgatorio. Eso era dinero para hacer esas misas. Esto es mentira. A mí no me gusta hablar de otras confesiones de fe, pero es necesario hacerlo porque se está hablando de mentiras. Es una de las sectas más grandes que hay en el mundo, el catolicismo. Es duro decirlo, pero es así. Surge allá por el siglo III, IV, en una alianza entre el poder militar y religioso. Y allí, por decreto, entra todo el paganismo propio de Roma y hay una mezcla enorme de cosas que son herejías directamente y que la mayoría de las personas las cree. Y nuestro deber, aunque desagradable, es decir lo que dice la Biblia, que es la verdad. Agradable o desagradable, es la verdad. Y la persona tiene que saber qué es lo que tiene por delante. Y lo que tiene por delante es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no se puede pasar de un lugar al otro, que no existe el purgatorio, que no existen ese tipo de misas que le puedan solucionar el problema después de la muerte. En el verso 27, cuando escucha estas palabras, el rico atormentado le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Bueno, ya que no se puede ir de un lado para el otro, te pido que envíes, porque a la casa de mi padre tengo 5 hermanos,
para que no vengan a este lugar de tormento. Este periodista que escribía libros, dice, es un lugar maravilloso, ahí me encontré con el tío, me encontré con tantas cosas mal, como que invitaba a venir. Vengan aquí. Y acá dice el rico, para que no vengan aquí. Bueno, ninguna persona vuelve de la muerte aquí. Lo decía antes hablando del espiritismo, que es otra gran mentira diabólica también. Nadie vuelve del más allá para decir lo que pasa y advertir a las demás personas acá. Eso es mentira. Pero lo que sí lo tenemos que hacer somos nosotros, hermanos. Nosotros que conocemos la palabra de Dios por la fe y sabemos lo que va a pasar, le tenemos que decir, no vayas a este lugar, no vayas a este lugar. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan. Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere. Dios se duele por cada persona que decide rechazarle. En el infierno, en el futuro, el infierno todavía está vacío, es el lugar, es el destino final, no estarán las personas a las que Dios rechazó, estarán las personas que rechazaron la gracia de Dios. Y hoy la gracia de Dios sigue llamando al arrepentimiento a unos y a otros, a unos y a otros. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo. Pablo dice como si rogase a través de nosotros, reconcílense con Dios. Somos nosotros los que tenemos que avisar. Somos nosotros los que tenemos que dar esta noticia que nos es desagradable, que nos cuesta decirlo, que tememos que nos tomen por estúpidos, que creemos cuentos de viejas. Es la misma palabra de Dios que habla del Salmo 23. Creo tanto en el Salmo 23 como en Lucas 16 que acabamos de leer. Tu palabra es verdad. Toda su palabra es verdad. Tanto el Salmo 23 como Lucas capítulo 16. Y esto es lo que tienen por delante muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros conocidos. La decisión es de ellos, pero nosotros les tenemos que decir qué es lo que tienen por delante. Así se burlen, así ya no nos quieran hablar. Por amor de su alma, lo tenemos que decir. Le decía Dios a Ezequiel, yo te digo al impío que se arrepiente y no se arrepiente, el problema va a ser de él. Pero si vos no se lo decís, su sangre, demandaré de tu mano. Qué responsabilidad que tenemos los creyentes que sí conocemos lo que pasa después de la muerte. Yo tengo un vecino que todo el tiempo me habla del universo. Bueno, yo lo escucho con respeto. Le digo, bueno, ya te escuché, ahora te digo lo que va a pasar de acá en adelante cuando ya no estés acá. Ni te espera el universo, lo que te espera es un juicio perdido. Y hoy tenés la oportunidad del arrepentido. Vieron que hoy se habla del arrepentido, ¿no? El arrepentido es alguien que está incriminado por la justicia, se arrepiente, delata a otros y tiene un alivio en la condena. Bueno, acá tenés la posibilidad de eliminar la condena si vos te arrepentís sinceramente de tus pecados y le pedís perdón. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay un bajar la pena como se hace con el arrepentido acá. Ninguna. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto no es religión. Tu palabra es verdad, decía el Señor, y nosotros lo creemos. Creemos esto, te repito, como creemos el querido Salmo 23, que nos consuela tanto. Esto es verdad. Esto va a ser verdad en la vida de tu familia, esto va a ser verdad en el que pasa por tu lado, esto va a ser verdad. Yo sé que muchas veces queremos abordar a la persona de la mejor manera cuando repartimos su folleto, ¿no? Nosotros el sábado también, si se acuerdan de orar, salimos a Parque Centenario otra vez. Miles de personas en Parque Centenario. Bueno, algunos pasan, reciben el folleto, no se puede hablar, pero muchas personas están sentadas en la plaza. Y yo sé que todos queremos ser agradables a la persona y decirle de lo bueno que es Dios, que es verdad, y que Dios es amor y que es verdad, pero no dejemos de decirle esto, que Dios fijó un día en el que juzgará al mundo con justicia. Hechos capítulo 17. Esto lo dijo Pablo
allí en Grecia, en la cuna del saber, dijo que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque estableció un día en que juzgará con juicio. Y tiene un juicio por delante. Decirle que Dios es amor, que Dios es bueno, que le va a transformar la vida. Decirle todas esas cosas que vos viviste, pero no dejes de decirle que si lo desprecia, lo único que le queda es la condenación por delante. Dice Abraham, respondiendo al pedido de que vaya alguno a decirle, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esto, querido, de alguna manera pasó aún con los discípulos. Cuando el Señor resucitado apareció, no lo podían creer. No lo podían creer. Pensaron que era un fantasma. Y el Señor les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Si le costó creerlo a los discípulos y nos cuesta a veces creer a nosotros que tenemos crisis de fe también, ¿cuánto más le va a costar a las personas que no son del Señor? Que alguien diga, no, mirá, hoy, ahora sí, volví y te vengo a decir, bueno, este está loco. Vaya a saber qué pasa. No funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona por la palabra de Dios, la cual la cree o no la cree. No hay otro medio de salvación. Salmo 19, tu palabra es perfecta que convierte el alma. Tu palabra es perfecta que convierte el alma. No hace falta que venga nadie a decir porque vino el Señor, murió, resucitó y aún muchos al día de hoy no creen en Él. Hay más pruebas, evidencias de la resurrección de Jesucristo que de la existencia de Julio César. Hay más documentos que testifican la resurrección de Cristo que cualquier personaje del Imperio Romano o tanto más que lo damos por sentado. Estamos hablando de gente que vivió 2000 años atrás. Nadie pone en duda a Alejandro Magno, nadie pone en duda gente, bueno. Sin embargo, hay mayor documentación. Dice que apareció a 500 hermanos a la vez, a 40, de los muchos vivían y podían testificarlo. Y aún así las personas lo crean. Bueno, mis queridos, terminamos la última parábola. También esto sale por video. Vaya a saber quién escucha o quién no escucha. Confiamos que los que estamos acá somos del Señor. Y bendito sea el Señor que no hay ninguna condenación para aquellos que nos hemos entregado al Señor con arrepentimiento, con sumisión. Pero si alguna persona aún no lo ha hecho y lo ve en video, este es el tiempo. En el día de la muerte no se soluciona absolutamente nada. La muerte sella el destino. En el lugar que el árbol cayere, allí queda. Si al norte o al sur, en el lugar que cayere, allí quedará. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es el deseo de Dios? Fundamentalmente, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no va a disfrutar cuando la gente sea echada al infierno, porque el relato bíblico dice que la gente va a ser echada al lago de fuego, que es el destino final. Hoy el infierno está vacío. Cuando se ejecute el último juicio, el juicio final, se abrirán los libros y el que no esté inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde con azufre. Nadie voluntariamente con un cuerpo, como a tener nosotros un cuerpo nuevo para vida, ellos tener un cuerpo nuevo para condenación. Nadie se va a tirar voluntariamente a un lago de fuego. Serán arrojados al lago de fuego. Y de allí no se vuelve. Siempre pienso en las pesadillas. Son horribles. A veces vienen por comer mucho de noche. Todos hemos tenido pesadillas en algún momento de la vida. Nos despertamos transpirados, el corazón se nos va a salir del pecho. ¿Qué es lo bueno? Que estamos en nuestra cama y que era una pesadilla. Y respiramos profundo. Bueno, era una pesadilla. Esto no es una pesadilla. Las personas que no son del Señor cierran los ojos en esta vida, los van a abrir en el lugar de oscuridad, previo a la condenación. Saben que lo peor no será una pesadilla,
se pellizcarán, se pincharán, se querrán despertar. Es tarde. El tiempo se terminó. Por eso que el tiempo es hoy. La Biblia dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiera que haya personas que tal vez nos ven en el video y vengan hoy, porque nadie sabe si mañana va a despertar. No lo sabemos, no sabemos. No vivimos en el futuro, tampoco vivimos en el pasado. La última parábola, hermanos, si el Señor lo permite, el próximo jueves le visitará Guillermo Regato, que hoy me cambió la fecha para que yo pueda estar en un viaje que tengo el próximo fin de semana. Señor les bendiga, tengan un buen encuentro el día sábado, una siembra fructífera y a nosotros nos ayude también. Gracias.